tardes, para mí es todo un placer presentarles el análisis literario de la novela La ladrona de libros, ya que es una obra de género juvenil en donde la muerte toma personificación a la vida humana, reflejándose en la vida de los personajes. Reflejados en esta novela son la política, la literatura y la muerte. Algo difícil de creer es cómo la muerte habla de felicidad y sentimientos, cuando en realidad su papel es desempeñar oscuridad. La política es el fenómeno más notable en Alemania, por las ínfulas que conllevan a Liesel junto con su familia acogedora, a sostener grandes escombros de tristeza y miedo por sus vidas tan esclavizadas a la guerra, a la autoridad por aquellas personas dueñas de su territorio y servidores de Adolfo Hitler, a las batallas y enfrentamientos a los que están sometidos y cada vez más expuestos. Por ende, la política tiende a presentar grandes ideologías, la ideología nazi con el poder tan incipiente. Por lo tanto, se convierte en una nube gris para la vida de estas personas, el cual se encontraba más bien en un acto representativo a desvincularse con todo aquello que el régimen consideraba que contaminaba a la sociedad alemana. La persecución de los judíos era un hecho. Desde entonces, las personas que no pertenecían a ese territorio tratan de ocultarse de un ejército envenenado de racismo y xenofobia. La política se mezcla en todo el entorno de la novela, añadiendo que es la situación más importante de la obra, donde se realizan todos y cada uno de los hechos. La literatura era la recopilación más abundante del joven Max, quien se hallaba en el sótano de los Uberman, y sus días eran vividos a base de la literatura, la imaginación y el poder de las palabras, el conocimiento que se complementan para que se convierta en una sabia persona y conmuevan a Liesel para que la literatura sea adoptada en ella como una niña realmente especial. La literatura fue tomando la vida de Liesel inesperadamente, de forma agresiva e incomodante para ella. En torno para este joven no representaba la imposibilidad de llegar a escribir, vivir en las letras y en cada letra es un mundo de ideas, persuadiendo la mente de Liesel para cada día tomar un libro y ponerlo en su... Cada letra es un mundo de ideas, persuadiendo la mente de Liesel para cada día tomar un libro y ponerlo en sus manos, para leerlo de tal manera que su interpretación aumentaba y el amor hacia la literatura tomaba caminos ilimitados. En esta obra, la literatura fue la luz en su alma, para Liesel, ya que se encontraba en una historia literalmente que se mueve entre la oscuridad y la luz, el miedo y la esperanza. En esta novela, los libros evitaron la inercia de su vida, para que no se derrumbara en situaciones tan difíciles, noches desesperantes e inquietantes para toda una comunidad. En esta novela, la muerte es la voz que narra la historia vivida en Alemania. Durante toda la obra, la muerte ofició la voz narradora por tener cierto carácter protagónico en la historia, de tal manera que las muertes estuvieron relacionadas más a fatalidades que al accionar directo del ser humano. Sus vidas eran dependientes al Estado y al régimen que dirigía a estas personas a fallecer, y lo que representa el mayor problema a la hora del análisis literario son las muertes más importantes, tanto al comienzo como al final. El nazismo es la amenaza principal de la obra, como enemigo permanente. Este tema reluciente que es la muerte tiene una enorme relación con Liesel, con su vida de forma ineludible y con su transformación que permanece en ella desde el momento en que llegó a Given, en donde su vida diseñó las fuentes y portales para amar la literatura durante una crisis, en donde la guerra potente se mantenía intacta, pero quizás caducaba en el momento que Liesel estampa en las hojas de papel todas sus acciones. La vida de Liesel Meminger está cruzada en medio de dos mundos que son la guerra y la literatura, los cuales alternan su vida de manera natural, siendo consciente que son los libros y las letras el horizonte en el que ella quiere caminar y dirigirse por medio de él. La guerra y la literatura son muy opuestas entre sí, ya que son mundos muy diferentes para la vida de una pequeña niña y para el bienestar de todas las personas. La literatura es el lugar en donde todo es maravilloso y lo despercibido pasa a ser tan interesante que el futuro de Liesel se convierte en la literatura amada sin importar las adversidades
en las que se encuentra en donde es expuesta a la muerte y los peligros que en la Alemania suelen suceder. La literatura y la guerra tienen gran relación en la novela, por ende es allí en donde se encuentra el sentido de esta historia, porque es donde nos atrapa por la naturalidad que impone el saber que la literatura está por encima de la guerra. Sinceramente, la vida de Liesel era irritante, envuelta en tristeza y realmente los sentidos pésames para esta pequeña joven. La manera en que ella alterna estos dos mundos, el literario y el guerrero, es frustrante, ya que esta joven, para conservar la literatura, debe ocultar sus libros que son adquiridos durante su historia. Hay que tener en cuenta que Liesel Meminger ha tomado 2 libros, uno de la nieve y otro frente a las llamas, que ha sido rescatado. Liesel Meminger, protagonista de la novela. Cuando es puesta en escena, esta joven representa un papel muy especial, desde el momento en que es acogida por su familia Huberman. Desde entonces le cogió mucho cariño a su padre Hans, y con Rosa, su madre, mantenía una relación tensa pero cariñosa. El intérprete de Liesel fundamentalmente estaba basado en la importancia de los libros, la literatura por ser un mundo en el que ella era feliz y en el que sus sentidos dormían cada vez más con ansiedad de leer y leer, aunque sus días fuesen vividos durante la guerra. El autor pretende representar los lazos de amor, la interpretación y la imaginación a través de esta persona tan especial, Liesel, quien está durante toda la historia expuesta a la muerte en un lugar repugnante, en donde la ideología y la política es más fuerte e importante que la vida del ser humano. Huberman es el padre adoptivo de Liesel. El intérprete de Hans Huberman es el padre adoptivo de Liesel. El intérprete de Hans fundamentalmente estaba basado en adorar y cuidar a su hija adoptiva, Liesel. El autor pretende representar a través de este viejo adulto la impotencia en el entorno de guerra. Hans no estuvo de acuerdo con el partido nazi, pero se ve obligado a unirse a él, y es parte de aquel al ser aceptado en el partido nazista, enrolado en el ejército alemán con el fin de proteger su vida y la de su familia. Rudi Steiner, mejor amigo de Liesel. El intérprete de Rudi fundamentalmente está basado como una vida atlética y muy relacionado con el entorno de guerra. Es académico y dotado académicamente, lo que atrae al partido nazi a intentar llevárselo a una escuela de entrenamiento físico, pero sus padres rechazan la idea. Como castigo, llevan a su padre Alex Steiner a la guerra y desde allí la vida de Rudi se convierte en el mayor conflicto con su nación y con la ideología nazi. Max Vandenburg, el muchacho judío que los Huberman escondían en el sótano de su casa. Max se hace amigo de Liesel debido a que ambos se despertaban de las pesadillas en plena madrugada y por el amor que ambos tienen por sus palabras. El intérprete de Max fue muy representado por el autor, el cual su vida era ocultada por los nazis, convirtiéndose así en la persona más especial. La enseñanza más sabia para ella fue que el poder de las palabras es lo más importante y que la literatura es lo más bello en un mundo reflejado en la oscuridad. Marcos Usar nos muestra un futuro que todavía no ha sucedido, amparándose en los conocimientos culturales de los nazis que tiene esta narradora extraordinaria. Este detalle puede molestarle a algunos lectores por la censura de información, igual que otro recurso habitual. Los incisos que efectúa cada 2x3 la distinta narradora y los escritos en una tipografía. Aunque al principio se hacen raros. La novela La ladrona de libros fue una obra que persuadió a uno de mis tantos sentidos intelectuales para comprender la lectura, siendo así de esta manera en que puedo describir una breve conclusión desde el inicio de esta novela. El interés aumentó de tal manera que para mí personalmente me pareció una historia fantástica, en donde la vida literaria combate con los incisos de la guerra, entrelazadas por el sentimiento de parte de una joven llamada Liesel. Lo más importante es que aprendí a conocer y a interpretar cómo una vida se origina y prevalece
en un medio en el que el futuro de cualquier persona es incierto y lo más presente es la muerte. En la obra corta hasta la muerte, como si yo hubiese sido el autor, y al concentrarme en esta historia la sentí, el cual me sentí muy seguro y cómodo en la presentación para los próximos lectores del análisis literario de La Ladrona de Libros. Hágale. Muy buenas tardes, para mí es un No, ahí le dañó la cosa. Hágale. Ay. Corte. Muerto por el culo. En realidad, Su deber es... ¡Ay! Casi. claro. Los temas más reflejados en esta novela son La política, los La política es el fenómeno más notable en Alemania por las ínfulas. Ahora a sostener grandes... No mire el celular. Usted tanto, esa novela gira en torno a... pisó una mierda de perro, padre.